El modelo nos permite analizar qué efecto tiene sobre el nivel de actividad de la economía y sobre el nivel de precios cualquier perturbación. En este caso estamos analizando una perturbación del lado del gasto, es decir, la demanda agregada. Claro, analizamos una perturbación del gasto en una situación donde inicialmente la economía estaba en equilibrio a largo plazo. Entonces, no hay manera en este esquema, en ningún esquema, que vos puedas hacer otra cosa que comprar algo de expansión del nivel de actividad a corto plazo, justamente porque el supuesto del modelo, por definición casi te diría, no hay ninguna chance de que a corto plazo ajusten los precios. Entonces, en un modelo como este, donde los precios a corto plazo tienen una dinámica, reprimida o inhibida, o sea, no pueden ajustar los precios, lo que va a ocurrir es un aumento de la producción de bienes y por lo tanto un aumento de la producción y del empleo. A largo plazo, cuando la economía empieza a reajustar todo su mercado, la economía hace una segunda transición que la lleva de un punto como F, a un punto como este, donde la economía, caracterizada por esa demanda agregada, corta a la oferta agregada vertical, y por lo tanto el nivel de producción y empleo es el que había en el comienzo de nuestro experimento, pero ahora el nivel de precio es mayor. A ver, para ponerlo en limpio, yo te diría, en el mundo de los economistas, no hay discrepancia sobre este tipo de cosas. Los economistas creen que una perturbación de la demanda agregada o un shock de demanda a largo plazo, si partió del pleno empleo, implica una traducción de el nivel de precios, el nivel de precios mayor o un aumento temporario de la inflación. Pero hay una gran discrepancia entre los economistas sobre los efectos del corto plazo. En la medida que uno mantenga el supuesto de los precios fijos, que es parte de que, si querés verlo así, el equipamiento metodológico keynesiano, vos tenés una expansión de la economía entre este nivel de producción y este otro nivel de producción, y en cambio ese efecto no figura en un modelo donde la economía incorpora automáticamente las novedades. Por ejemplo, suponete que yo te dijera, hay una expansión del gasto público que es perfectamente anticipado por los agentes, y los precios pueden ajustar todos rápidamente en la economía porque no hay impedimentos para que ajusten los precios y los salarios. En ese caso, si ese es mi supuesto metodológico, la economía pegaría un salto de este punto hasta este punto, directamente. O sea, no hay ningún efecto sobre la actividad, y ese es un poco el enfoque clásico de la economía. Y ese es un poco el enfoque clásico de la economía, que supone que los precios se ajustan más o menos rápidamente para eliminar los excesos de oferta y demanda en todos los mercados. Bueno, otra cosa para mencionar en este punto, bueno, en el punto F, fíjate, tenés una brecha expansiva, la producción y subcero ahí es mayor que la producción potencial, y por lo tanto la tasa de desempleo es menor que la tasa de desempleo a nivel de tasa natural, por lo tanto tenés una tasa de desempleo cíclico negativa. Ok. Quisiera hacer un ejercicio y parar un poquito acá y dejarme, aunque sea 2 temitas, para que lo miren ustedes después o comentárselos en la clase del lunes próximo. Pero quisiera que hagamos un ejercicio de cómo usar este modelo. A ver, me gustaría más que el 1 el 2 hacer, a ver. El 1 lo van a poder hacer ustedes, eventualmente lo van a hacer ustedes con los chicos en el práctico. Fíjense, en este ejercicio te dicen, suponete que la demanda agregada de la economía viene dada por esta expresión. Fíjate que la demanda agregada de la economía aparecería ahí como algo bastante distinto de esto que yo les conté al comienzo, de todo esto, y sin embargo es lo mismo. Lo que pasa es que han sido reemplazadas todos estos parámetros, C minúsculas, C sub 0, etcétera, etcétera, por los valores, por ciertos valores. Entonces, vos tenés que, eso se transforma en una relación entre la producción y la inflación, como yo les conté. Y te queda que la demanda agregada de la economía es 1000, eso está medido a nivel de producción, menos 1000 por pi, ¿no? 1000 por pi. Si esto es, no importa las unidades, pero poner, si esto es una tasa de inflación, eso tiene que estar medido en unidades de producción por unidades de inflación, de modo tal que la inflación y la inflación se cancelen, ¿no? Porque tiene que ver con la pendiente de la función de demanda. No importa, estoy tratando de razonar en términos de unidades como lo podrías pensar. Pero esa es la relación de demanda de la economía. ¿Qué me dice esa relación? Bueno, me dice, ¿cuál es la producción? Si me dicen cuál es la inflación de la economía. O sea, cuál es la inflación, cuál es la producción de equilibrio
de corto plazo si me dicen cuál es la inflación. Fíjate, la producción de equilibrio de corto plazo, y esto es importante que lo recuerdes, es la producción que hace que tanto esté en equilibrio el mercado de bienes, o sea que la producción sea igual al gasto planeado, como el mercado de activos, o sea que la oferta de dinero sea igual a la demanda de dinero. Te dice, y la producción de corto plazo está ahí, ¿no? Pi es la inflación medida tanto por uno, o sea, medida tanto por uno quiere decir, por ejemplo, que si es del 10% es 0,1, ¿no? Eso quiere decir medida tanto por uno. Si multiplicas 0,1 por 10, te da 10, ¿no? 10%. Pero no está medida tanto por ciento, sino tanto por uno. Y te dice que la producción de pleno empleo de la economía es 9,50. A ver, antes de entrar en el problema como estrategia de resolverlo, déjame que te cuente la intuición de ese problema. Me están diciendo, ¿cómo es esta señora? Eventualmente me está diciendo que este número donde la demanda agregada corta, a ver, a este eje, al eje horizontal, al eje de producción es 1000, ¿no? Acá abajo como si dijera 1000, en este punto acá. Ese punto donde la demanda agregada corta el eje de producción vale 1000, me dan la pendiente esa función, me dicen cuánto vale esta señora, la oferta agregada de largo plazo, me dicen que vale 9,50, o sea que este punto es 9,50, esto vale 1000 y esto vale 9,50. Y me dicen cuál es la inflación actual de la economía, o sea, me dicen cuál es el valor de pi sub 0, o sea, me dan la oferta agregada a corto plazo. Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo que ver es si mi economía está en una brecha de producción. Es decir, tengo que identificar si en esta economía que acabamos de ver, F y E son el mismo punto o puntos distintos. En mi diagrama que ustedes ven en pantalla, F y E son puntos distintos, porque F es una brecha contractiva, acordate. Bueno, pero podría ser que F fuera E si la oferta agregada en corto plazo pasara por acá. Si yo esta señora la pusiera acá, por ejemplo, ¿no? Ese equilibrio de corto plazo sería al mismo tiempo que un equilibrio de largo plazo. Vamos a ver cómo es el caso para esa economía que describe ese problema. Vamos a ver si F es un equilibrio, además de ser un equilibrio de corto plazo, es o no un equilibrio de largo plazo. Entonces, lo primero que te pregunta el ejercicio, fíjate que es eso. Te dice, halla la producción y la inflación de equilibrio a corto plazo y a largo plazo. Con esos datos. ¿Cómo hallamos la solución de corto plazo y largo plazo? Sí, como idea. ¿Cuál es la condición de equilibrio de corto plazo? Que Y sea igual a Y estrella. A ver, el equilibrio macroeconómico es que la oferta sea igual a la demanda agregada. ¿Están de acuerdo con eso? Siempre. El equilibrio macroeconómico es que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Si miro un equilibrio de corto plazo, voy a mirar que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada, pero además que la oferta agregada sea la de corto plazo, porque estoy mirando un equilibrio de corto plazo. Es decir, el equilibrio de corto plazo es el equilibrio del mercado de bienes y el mercado de activos, o mercado de dinero, dada una cierta inflación. Desde el punto de vista gráfico, eso es donde la demanda agregada corta a la oferta agregada de corto plazo, o sea, a cierta inflación. ¿Está de acuerdo? ¿El resto? Entonces, fíjate, en este punto F, dada esa inflación, eso es justamente una hipótesis de corto plazo, una cierta inflación, la producción de corto plazo es I sub 0. Esa producción es la producción de equilibrio de corto plazo, por tanto es la producción de equilibrio tanto del mercado de bienes como del mercado de activos. ¿Es la producción de equilibrio del mercado de bienes? Sí, porque la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Todos los puntos que están sobre esta línea azul tienen esa propiedad, que el gasto es igual a la producción. Y al mismo tiempo está en el equilibrio del mercado de activos. Acuérdense que detrás de esa historia está la función de reacción. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es cómo es ese equilibrio de corto plazo en esta economía. ¿Cómo haría con estos datos? Luego abajo. ¿Qué es lo que estamos igualando? En función de lo que acabo de decirles. La oferta y la demanda. Claro, entonces la oferta agregada a corto plazo, o sea, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Pero fíjate que a corto plazo
la oferta agregada aparece como un cierto nivel de inflación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo que tengo que hacer es, en la demanda agregada, reemplazar la inflación por la inflación de corto plazo. ¿Cuánto es eso? 0,1. Ahí va. ¿Cuánto nos da? 1000 por 0,1 es 100. Ok, 1000 menos 100, 900, si no me equivoco. ahí va. Entonces, gracias. Entonces la producción de corto plazo, ese punto F, es 900. Cuando la inflación es del 10%, la producción de equilibrio es 900. Claro, el otro punto que me pide es cuál es el equilibrio a largo plazo. A ver, en un punto es medio como retórica la pregunta, porque ustedes ya ven que la producción de largo plazo es un dato. O sea, vos no vas a calcular la inflación de la producción de largo plazo. Así como no calculaste la inflación de corto plazo, porque era un dato, y lo que hiciste fue reemplazar en la función de demanda agregada pi por 0,10, para averiguar el equilibrio a largo plazo, lo que vas a hacer es usar esta expresión, pero ahora no vas a poner en esa expresión 0,10, porque eso era la inflación de corto plazo, sino que lo que vamos a hacer es ¿qué cosa? ¿Qué vamos a Utilizar reemplazar? la función de reacción que nos da ahí. Bueno, no sé si es la función de, va, esa función que nos da ahí. No, porque fíjate, no tengo una función de reacción, pero sí lo que me dan Sí, es un nivel de producción de largo plazo. pero sí, utilizar la I de estrellita y utilizar Claro, la ecuación esa que tenés ahí abajo, del ahí va. pi trimestre anterior. Ahí va, entonces Eso quiere decir. pongo 1000, perdón, 950, perdón. Entonces, ¿qué haces? Resolvés esta ecuación para qué variable. ¿Cuál es la única incógnita que nos quedó ahí? Chicos, ¿cuál es la única incógnita que nos quedó de esa expresión? Y Y, inflación. claro, ¿cuánto nos da? Si despegamos pi de ahí, a ver, sería, pasamos para el lado izquierdo, ese término menos 1000 por pi, me queda 1000 por pi con signo positivo, y paso para el lado derecho 950 restando de 1000, me queda 1000 menos 950 es igual a 50, 50 dividido 1000, ¿cuánto me da? 0,05, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que he averiguado, fíjate, vuelvo al gráfico, es esto. Si la inflación es 0,10, o sea, si estos datos, sobre la función de demanda, yo calculo el nivel de producción de equilibrio, o sea, calculo I sub 0. Eso es lo que hicimos primero. Eso fue reemplazar en la función de demanda la inflación por un número. Dije, si la inflación es pi sub 0, esto, reemplazando en la función de demanda, averigüé cuánto vale la producción. Y después dije, si la producción es 950, reemplazando de nuevo la función de demanda, averigüé esta tasa de inflación de equilibrio de largo plazo. O sea, averiguás la otra variable. Como una es dato, averiguás la otra. A corto plazo, el dato es la inflación y calculás la producción. A largo plazo, el dato es la producción y calculás la inflación. Ok. Ahora viene la parte interesante de esta historia. Fíjate, si la producción de corto plazo es 900 y la producción de largo plazo es 950, ¿qué tipo de brecha de producción hay en la economía? Donde claramente hay una brecha de producción. Tenemos una brecha contractiva. Es una brecha contractiva. Es decir, el gráfico que estamos usando, bueno, se presta bastante bien para entender ese problema. Estamos en F a corto plazo, y estamos experimentando una brecha contractiva. Lo que nos dice el ejercicio, es que a medida que pasa el tiempo, la inflación va variando. Es decir, el ejercicio es un ejercicio, un ejemplo de esta historia de la economía que se autocorrige. Es un ejemplo de este modelito de, si querés verlo así, de mano invisible, ¿no? Hipótesis de economía clásica. Cuando hay un exceso de oferta de bienes, hay un bajo gasto agregado en bienes,
los precios de los bienes y los salarios bajan, y a largo plazo, en algún momento, se restituye el pleno empleo de la economía. Bueno, el ejercicio es un ejemplo de eso. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que el patrón que siguen los precios en la economía, mejor dicho, el patrón que sigue la inflación, que es como, más o menos como lo mismo que decir los precios, es ese que dice ahí. Dice que la inflación este trimestre, el trimestre actual, es igual a la inflación que había en el trimestre anterior, menos ese término de corrección. O sea, menos 0,0004 por esto. ¿Qué es eso que está entre paréntesis? El tamaño de la brecha, digamos. El tamaño de la brecha. O sea, ¿qué me está diciendo la economía? Esa regla de ajuste de la inflación. Me dice, mirá, ahí adentro hay metidos ideas como la demanda agregada, la función de reacción, el efecto de la deflación sobre las políticas de tasa de Banco Central. Todo eso está metido adentro de esa hipótesis o patrón de ajuste de la inflación. Lo que me dice es, mirá, si vos arrancás con una inflación con la brecha contractiva, lo que va a pasar es que la inflación va a ir bajando. ¿Cómo va a ir bajando? De la siguiente manera. Si tu inflación en el último trimestre fue esta, el trimestre que viene vas a tener menos inflación. ¿Por qué? Bueno, porque como tenés una brecha de producción, una brecha contractiva, ese término I estrella menos C es positivo, es una brecha contractiva, o sea, I estrella es mayor que la producción actual. Y entonces, todo ese término multiplicado por una constante que es negativa, esta, se va a restar de la inflación del trimestre anterior. Es decir, la brecha contractiva, me está diciendo esa fórmula, en otras palabras, actúa presionando hacia abajo la inflación. Presionando bajo la inflación. O sea, la inflación del trimestre actual va a ser menor que la inflación del trimestre anterior. Bueno, calculemos un par, a ver. Lo que me pide es que calculemos un par de trimestres, creo, ¿no? Dice, partiendo del valor inicial, calculo la inflación de esta economía en los siguientes 4 trimestres. Bueno, fijémonos, por ejemplo, qué pasa en el primer trimestre siguiente al trimestre inicial. Entonces, la inflación en el trimestre actual, digamos, el trimestre siguiente al inicial, es la inflación inicial, que era 0,010, ¿no? Menos 0,0004 por la brecha de producción. Es decir, 50. 50, gracias. Sí, 950 menos 900. Si hacemos la cuenta, eso nos va a dar 0,0004 por 50, nos va a dar 0,02, nos va a quedar 0,10 menos 0,2, menos 0,02, igual 0,08. Es decir, lo que me dice el problema es que esa brecha contractiva que existe en la economía va a empujar un ajuste de la inflación hacia abajo del 10 al 8%. Ahora pregunto, ¿la historia termina ahí? ¿Qué pasa cuando la inflación baja en nuestro diagrama de oferta y demanda agregada? En este diagrama. Nos vamos acercando al equilibrio. En este diagrama, ¿qué es lo que se mueve si varía tu inflación? La oferta hasta Esta, que llegas al equilibrio, supondría, claro. esta. Bueno, vamos a ver dónde llegamos, porque lo que me dice este problema es que si pi sub 0 era 10%, ahora tengo otra tasa de inflación vigente en la economía, vamos a llamarla pi sub 1, vamos a poner acá, qué sé yo, y también esto era 10%, escrito en tanto por 1, como tenemos que escribirlo en las fórmulas, y que ahora la inflación pegó un salto al 8%. Ahora fíjate, cuando la inflación salta del 10 al 8%, pregunto a alguien que no sea mi amiga Victoria, ¿qué pasa con la economía? O sea, ¿qué pasa con la producción de la economía? Debería aumentar. Claro, porque fíjate si yo miro gráfico, veo que cuando baja la inflación, ahora la producción de equilibrio no es más es esta que está acá, ¿está de acuerdo? Este punto. Sí. Es decir, tengo que volver a calcular la producción de equilibrio, que no es más 900, sino que va a ser la producción de equilibrio para una tasa de inflación del 8%. ¿Cómo calculo eso?
¿Cómo averiguo la producción de equilibrio cuando la inflación vale 8%? Y usar la fórmula del principio. La demanda agregada. Sí. Bueno, pongo acá y reemplazo pi por 0,08. ¿Eso cuánto nos da? $80. 80. 1000 menos 80, 920 total. 920. Ok, fíjense una cosa interesante. ¿Cuál es ahora la brecha de producción? 950 menos 920, ¿cuánto es? ¿Cuál es la producción de pleno empleo? Siempre 950, eso no cambia. ¿Cuál es ahora la producción de corto plazo? 920. Entonces, ¿cuánto es la brecha? 30. 30. Entonces, en el trimestre siguiente, la inflación vuelve a ajustar, porque hay una brecha contractiva, de esta manera. Esto 4 por 3, eso me voy a dar, hacemos una calculadora, lo hacemos acá directamente, a ver. 0,012 puede ser. Creo que sí, espérate que abrí una calculadora, porque ustedes no la van a poder ver, así que la voy a cerrar como la abrí. 0,012. Así, ¿no? Es decir, y la resta nos da 0,068, puede ser. 0,068, sí. Es decir, que ahora la inflación es del 6,8%. Ahora la inflación ya no es más del 8%, que es del 6,8%. Es decir, la inflación está bajando, el Banco Central va ajustando las tasas, acuérdense que el Banco Central va haciendo fine-tuning, sintonía fina con la tasa a medida que baja la inflación, pero ahora que la inflación bajó, vuelvo al diagrama que estábamos mirando, que la inflación bajó del 8 al 6,8, tengo que volver a calcular la producción de equilibrio, ¿o no? Porque una nueva tasa de inflación más bajita es una nueva curva de oferta agregada a corto plazo. Y por lo tanto es un nuevo punto de equilibrio sobre la función de demanda agregada. Acordate que para eso nos sirve la oferta agregada de corto plazo, para averiguar cuál es la producción de equilibrio de corto plazo sobre la demanda agregada. Entonces lo que tengo que hacer es volver a fijarme en la demanda agregada, cuál es la producción de equilibrio en esta, ahora que la inflación no es más del 8%, sino que es del 0,68%. ¿Cuánto nos da eso? Mil por 0,068 es 68. ¿Y cuánto nos queda entonces la producción de corto plazo? 932 sería 1000 menos lo que te dije antes. Gracias. Y entonces la brecha es 950 menos 932, o sea, 18. 18. Ven, la brecha se va cortando. La brecha se va cortando. Nosotros lo vimos en el gráfico, eso, ¿no? La brecha se va cortando, que es la distancia entre esta línea vertical y este punto donde la oferta agregada a corto plazo corta la demanda agregada. Es decir, la brecha de producción se va cortando. Por lo tanto, el efecto que esa brecha tiene, ese efecto de empujar hacia abajo la inflación, también se va amortiguando. Porque no es lo mismo el efecto de los 50, la brecha de producción de 50 hacia abajo sobre la inflación, que es un efecto poderoso, que un efecto de 30 o un efecto de una brecha cada vez más chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que a medida que damos una vuelta más, la inflación sigue empujando, perdón, la brecha sigue empujando hacia abajo la inflación,
por ejemplo, si yo ahora volviera a calcular esto, diría, bueno, para la inflación, para la brecha 18, mi cuenta ahora es esta, ¿no? Digo, la tasa de inflación observada era 0,068, 6,8%, eso le tengo que restar este número, esto multiplicado por 18. Esto creo que le debe dar una tasa de inflación de más o menos 0, bueno, hagan ustedes, con realidad, si no, no habrá calculadora en pantalla si ustedes no la ven. 999. Está mal. No, No, 0,0. hice mal la cuenta. Sí, me equivoqué, me confundí. Me No, escribí no pasa nada, la no pasa bien. nada. No pasa nada. Cero coma 0,608, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, fíjate que, de nuevo, yo hoy podría calcular la brecha para esto, ¿no? Para calcular la brecha debería ir otra vez a la función de demanda agregada, ¿no? Para esa demanda agregada, perdón. A ver, se lo cuento en palabras para no hacer todas las cuentas, porque además estamos pasados con la hora, no importa. Para esa demanda agregada, yo tengo que volver a reemplazar en la demanda agregada la nueva tasa de inflación, que es 0,0608. Eso me va a dar un nivel de producción más cerca de la producción potencial, ustedes después hagan la cuenta. O sea, acá le va a dar un número que va a estar más cerca de la producción potencial, la brecha entonces va a ser más chiquitita. Cuando vuelvan a usar la brecha en la fórmula de ajuste de la inflación, van a tener un ajuste de la inflación, pero va a ser un ajuste menor. Y lo que deberían observar, que la pregunta C del ejercicio, es que esos sucesivos ajustes de la inflación que generan las brechas contractivas van empujando la economía hacia abajo en distintos saltos de la oferta agregada a corto plazo hasta la producción de largo plazo y la inflación de largo plazo, y por lo tanto que la inflación converge sobre el nivel de inflación equilibrada de largo plazo que ustedes calcularon en el punto A. Bueno, vemos aquí, ¿les parece?